Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Éxito Universitario. Hoy estoy aquí, un placer, con Laura Revilla. Hola. Nuestra instructora de Zaragoza, y hoy estamos aquí para hablar de un tema bastante específico, o sea, cuándo empezar a estudiar. Sí. ¿Okay? Entonces tengo un examen, quiero obtener resultados, y ¿cuándo empiezo a estudiar? Exacto. La cosa es que no es solo un examen, son varios, ¿no? Varios, estás en la exacto. universidad, tienes varias asignaturas, al mínimo 5, de las cuales te vas a tener que examinar en la misma semana o 2 semanas, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que tener clara es algo que seguro nunca habréis oído, y es de no dejarlo para el final. Un consejo que vuestros padres nunca os han dado. Exacto. Y ahora veis este podcast esperando un consejo diferente, Exacto. pero es el mismo. Vuestros padres nos han pagado mucho para decir esto, lo siento. Sí, pero es realmente importante y paga mucho, o sea, es un precio a pagar, obviamente, porque tienes que ir haciendo un poquito, pero no mucho, un poquito diariamente, ¿no? ¿Entro ya en detalles? Sí, okay. vas. El consejo que os daría es de siempre, obviamente, tomar apuntes, si conocéis los mapas mentales con mapas mentales, si no con lo que conozcáis, durante la clase. Escuchar, etcétera. Es importante también durante la semana ir mirando todo ese contenido, etcétera, y de dedicar un día a la semana, 2 si puede ser, si no 1, que suele ser al final de la semana, el domingo, el sábado, etcétera, a mirar todo el contenido de la semana sin memorizar nada. Perfecto. Simplemente yendo, comprendiendo todo una y otra vez. Y hacer un poco como de método de barrido, que le llamo yo, barrido de barrer con la escoba. Muy bien, sí. Porque cada semana tienes que ir haciendo lo mismo. Es decir, imagínate, la segunda semana del mes, coger todos los mapas, apuntes, lo que sea, de esa semana y del anterior, y mirar las dos cosas. Okay. Es decir, haciendo como acumulación. Obviamente, el último domingo, en este caso del mes, obviamente tendrás más contenido, pero merece mucho más la pena dedicar un domingo entero a mirar todo el contenido del mes, pero llevar esa asignatura ya prácticamente estudiada, muy machacada, ¿no? Entonces esto es súper importante. Y luego, cuando se acercan los exámenes, tú ya tienes todo ese contenido preparado para empezar a estudiar. Si quieres, obviamente, puedes añadirle cosas de libros o lo que sea. Entonces decimos que para darte unos contenidos más, hemos grabado juntos, Laura y yo, un podcast que era cómo estudiar Derecho. Exacto. Me doy cuenta que quizás tú que nos estás mirando no estudias Derecho, entonces no te pondrías a escuchar o a mirar este podcast, pero el consejo es, ahí, sobre todo en la primera mitad, luego puedes dejarlo, pero en la primera mitad hemos explicado realmente bien cómo hacer lo que está explicando, cómo prácticamente estudiar sin estudiar, o sea, cómo llegar al final de clases y ya haber entendido y comprendido y aprendido casi prácticamente todo el texto, todo lo que el profesor ha explicado durante las clases sin pararte realmente a estudiar mucho rato, y cómo gestionar tu tiempo y tu vida universitaria muy bien para poder hacer deporte, salir de fiesta, vivir tu vida realmente mientras estás obteniendo grandes resultados. Entonces el consejo es, no volvemos a explicar una cosa que ya hemos explicado en otro podcast, pero mira cómo estudiar Derecho, aunque tú no estudies Derecho, porque realmente en la primera mitad te hemos dado muchísimos contenidos sobre este tema. Luego, una vez tienes todo ese contenido reunido, etcétera, etcétera, se empieza a acercar el momento de los exámenes, ¿no? Nos posicionamos, pues, digamos, en el mes antes de los exámenes. Okay. Tú tienes todo el contenido, todas las asignaturas, ese mes tienes que dedicarlo a completar tus apuntes, ¿no? Ponerle más informaciones, mirarte todo, etcétera. Pero lo que es importante es que el tiempo de memorización no sea, claro, si conoces técnicas de memorización, si no, evidentemente tienes que empezar a estudiar un año antes, pero si conoces la mnemotecnia... Está exagerando. Sí, pero es más... una grande fan de las técnicas de memoria. ¿No? Sí, de estudiando Derecho te conviertes en apasionado de las técnicas de memoria. No, pero es muy importante entender que las cosas que vas a memorizar son solo aquellas cosas que no podrías recordar sin memorizarlas. Claro. Hay dos tipos de datos en el aprendizaje. Hay datos secuenciales y datos puros. Los datos secuenciales son aquellos que puedes
recordar solamente comprendiéndolos, ¿no? Aquello que tú lees, comprendes y podrías explicarlo con tus palabras. Y hay muchísimas informaciones así, claro, en unos apuntes. Sobre todo si mientras leo, si mientras escucho, todo mi enfoque está en cómo podría explicar esto, cómo puedo comprender esto, cómo puedo profundizar más este concepto. Entonces, claro, si no estoy estudiando con el objetivo de memorizar, de estudiar de memoria, si estoy estudiando correctamente, o sea, dedicando toda mi energía a la comprensión, hay muchas cosas que lógicamente puedo saber y aprovecho de una característica de la memoria que es la asociación, porque lógicamente asocio un evento al otro o un concepto al otro y luego consigo sacarlo fuera con facilidad. Exacto. Y luego los datos puros. Los datos puros son todas aquellas cosas que tú, sin memorizarlo como tal, no puedes recordarlo. Un ejemplo sencillo es la capital de Francia es París. Esto es algo que sabemos, ¿no? Claro. Es muy sencillo, es un ejemplo al azar, pero es algo que si no sabes, no sabes, ¿no? Tipo, 1789, Revolución Francesa. Son datos puros. Claro. Detalles, etcétera, Sí, como sí, lo sí. queramos llamar. Pero Nombres, apellidos, eventos, fechas Exacto. históricas, número de artículos de código, son todas cosas que tengo que saber y punto. Sí tengo que saberlos, obviamente. Exacto, hay que distinguir entre una cosa y la otra. Todo lo que son datos puros, déjatelo para el final y las 2 últimas semanas dedícalas solamente a memorizar datos puros. Y yendo repasando esas informaciones, tienes los datos puros súper frescos y todo el iceberg, toda la comprensión previa de haber ido repasando todo durante esos meses antes, te da un nivel del examen Muy buen buenísimo. Súper Entonces, importante. empiezo y cuando voy a clase, toda gasolina sobre comprensión, 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 y prácticamente no estudio, ¿no? En el sentido que estoy realmente leyendo, profundizando y entendiendo. Llego al final y lo más tarde posible respecto a la cantidad de informaciones, me dedico realmente a memorizar los datos puros que no puedo sacar fuera sin utilizar la repetición o una técnica o una mnemotécnica. Exacto, y parece muy simplemente para el final os diría de no estudiar, es decir, no nuevos contenidos en los últimos 2 días máximo, o sea, mínimo un día antes del examen, solamente dedicarlo a repasar. Perfecto. Repasar, como un loco, para ir muy seguro al examen, pero de no estudiar últimos contenidos los días antes del examen, obviamente, si no te queda otra lo haces, pero es mucho Claro, mejor bien. dedicarte solo al repaso, así que ves si hay alguna cosa que no has memorizado bien, que no has comprendido bien, etcétera, puedes acabarla de ajustar en ese momento y no vas con el agua al cuello. Sí. Doy un último consejo más. La noche antes del examen, un consejo que puedo darte es poner todos los apuntes, todos los mapas que has hecho en una mesa, ¿vale? Y justo antes de ir a dormir, darle un último vistazo a todos, entonces un repaso lo más rápido posible para entender, no así solo mirarlos, ¿no? Pero repasar un segundo todo lo que has escrito, todo lo que has creado y enseguida ir a dormir, porque nuestro cerebro al empezar a darle un orden a las informaciones y las últimas informaciones que miramos, que vemos antes de ir a dormir, así como las últimas emociones que tenemos antes de ir a dormir, se quedan con nosotros durante 1, 2, 3, 6, 8, 9 horas de sueño, y cuando te despiertas por la mañana, la cosa que se queda más fresca, más clara en tu mente son las últimas cosas sobre las cuales te has enfocado antes de ir a dormir. Entonces, consejo es la noche antes del examen, poner en un escritorio o en el suelo, ¿no? Todo lo que has estudiado, un súper repaso y luego rápidamente a dormir, que tu cerebro durante la noche hará un trabajo añadido a lo que ya has hecho durante aquel periodo.